y empezaba y recorría por los bancos y le daba el micrófono. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? ¿No? ¿No te acordás? Bueno, fíjense en la figura que tenemos ahí. Vamos a preparar esto. Tenemos una figura con un signo de interrogación. Y en esta noche lo que vamos a hablar es de identidad. ¿Sí? Identidad. Qué palabra difícil. Y a ver, hay algo, y ahí empezamos a hablar, porque es reunión de jóvenes y ustedes me verán que yo soy muy joven también, verán que tengo canas, pero uso la moda moderna de pintarse el pelo plateado. Entonces yo también cuando vengo a la actividad de jóvenes me pinto el pelo plateado para parecer como ustedes. Y les digo, díganme sinónimos de identidad, sinónimos. ¿Saben lo que es sinónimo? Vamos a hacer, porque por ahí no saben qué es sinónimo. ¿Saben lo que es sinónimo? Bueno, entonces no, vamos a dejarlo de lado. ¿Quién sabe lo que significa identidad? Cuando te querés esconder de otra persona, no sería tanto eso. No. A ver, ¿quién me ayuda a definir identidad? Sí. Muy bien, excelente. Es aquello con lo que yo me siento cómodo, con aquello que me siento una afinidad, es con lo que me identifico. La identidad es un conjunto de características propias de una persona o un grupo que permiten distinguirnos del resto. ¿Sí? ¿Cómo nos identificamos? Entonces, a veces nos identificamos con diferentes situaciones. Ahora vamos a ver algunas identidades que hay. También hace referencia a la información o a los datos que identifican y distinguen oficialmente a una persona de otra. Yo tengo mi identidad, que es diferente a la de él, pero a su vez, los dos juntos podemos tener una identidad que en nosotros es similar y nos identificamos con algo. Los dos somos bonaerenses, por ejemplo, ¿no es cierto? Sí. Claro, pues los dos vivimos en la provincia de Buenos Aires. Entonces, con él me caracterizo en eso. Pero con ella es rubia y yo era rubio también. Entonces, con ella me caracterizo, tengo la misma identidad, soy rubio o era rubio. Entonces, tenemos esa misma identidad. Y con todos acá podemos decir, somos todos también bonaerenses, ¿no es cierto? Y eso nos identifica. Entonces, la identidad es decir, y se va formando la persona y dice que tengo una característica particular en mis pensamientos, en mi forma de hablar, en mis gustos, y me voy identificando. Aquello por lo que sentimos orgullo y con lo que queremos que nos relacionen. Fíjense qué importante esto. La identidad es cómo nos mostramos hacia los demás. Queremos que nos identifiquen, ¿sí? Queremos que el otro se dé cuenta cómo yo vivo, qué es lo que yo creo, qué es lo que me gusta, cuál es mi forma de pensar. Y ahora vamos a ver algunos casos. Pero además queremos que nos relacionen. Yo quiero que me relacionen con tal o cual cosa. Podríamos decir, por ejemplo, nos sentimos orgullosos. A veces, ¿se sienten orgullosos del equipo argentino cuando juegan el Mundial? Sí, ¿no es cierto? Y nos identificamos como argentinos. Si pudiésemos viajar, ir al Mundial, que ahora viene el Mundial de Qatar, somos todos argentinos, aunque no nos guste el fútbol. A mí no me gusta el fútbol, ¿eh? ¿A vos tampoco? ¿Te gusta? No, a mí tampoco. Yo no me siento a mirarle el fútbol. Si se sientan en mi casa, yo por ahí me voy a hacer otras cosas. No soy futbolero. No me gusta. Pero soy argentino en el Mundial. Soy argentino. Y por ahí puedo poner la bandera fuera de casa. Y quiero que me identifiquen con argentinos. Si yo estuviese en otro país, me acuerdo que hace algunos años tuve la bendición del Señor de poder ir a Brasil. Y me llevé una remera de Argentina. Y quería y orgullosamente mostraba y me identificaba como argentino en Brasil. Más allá que me decían, y vos estás loco, que te vas a ir con una remera de Argentina a Brasil, te van a empezar a gritar cosas.
Pero no me importaba. Yo quería que me identificaran como argentino. ¿Sí? Entonces, la identificación es cómo uno se siente, cómo uno es, pero además quiere que los demás lo identifiquen con eso y además, ¿saben qué? Como dice allí, estamos orgullosos de esa identificación que tenemos. ¿Estamos de acuerdo en esa definición? ¿Alguien quiere aportar algo más? ¿Algo le gustaría decir algo? ¿No? ¿Está bien así? Bien, eso es, vamos a seguir. Miren, perdón. Ahí está, que siga llamando. Tipos de identidad. Entre algunas, hay muchas identidades. Pero yo, por ejemplo, quise poner algunas. Por ejemplo, tenemos una identidad nacional. Si uno tuviese que identificar a ellos, ¿quiénes son? ¿Qué identidad tendría? Para arrancar podemos decir orientales o asiáticos. ¿Sí? Para arrancar. Y después podríamos llegar a decir que son japoneses, tailandeses, chinos podríamos decir, ¿no? Porque tienen una característica particular. ¿Cuál sería la característica particular que tienen ellos? ¿Porque tienen la piel amarilla? No, los ojos, claro. Los ojos tienen los ojos un poquito achinados. Entonces, ahí hay una identidad nacional, podríamos decir, de un país. Pero también tenemos la identidad, como decía, futbolera. Dentro de un país tenemos otras identidades, como decía. Ahí tenemos diferentes equipos o hinchas y personas que quieren ser identificados con su equipo, que lo llevan en el corazón y orgullosamente llevan una camiseta de ese equipo. ¿Y qué equipo identifican ahí? ¿Qué está? River, Boca, Racing, San Lorenzo al final y entre medio es Independiente. No tienen camiseta. Son pecho frío eso, por eso. Entonces se identifican con su equipo amado y lo llevan la camiseta por todos lados. Después también identidad cultural. ¿Sí? Identidad cultural es aquellas identidades que tienen una característica particular también, que no necesariamente tienen que ser de una nacionalidad. Dentro de un país hay diferentes culturas. ¿Sí? Acá podemos ver, además vemos una identidad cultural, son gente de la India, justamente también tiene una identidad nacional, pero dentro de diferentes países también vamos a ver en Argentina personas vestidas así, porque se identifican con la India. Y hay otros pensamientos más, porque después también se identifican con la parte religiosa que tiene la India y viven de una manera particular. Entonces, tenemos una identidad cultural. Y después tenemos también lo otro, que son diferentes culturas dentro de los países o de las grandes ciudades que se identifican. Por ahí tenemos los hippies, tenemos los emos. ¿Sí, digo bien? A ver, ¿ustedes digo bien? Los emos, los punk y los drag. No me sale la palabra ahora. Los dark. Gótico, ahí está, los góticos. Los góticos, estos que están ahí son los góticos. ¿Cómo? Emos, ahí está, se me fue. Ya, lo que pasa es que es demasiado joven para mí. Yo por ahí puedo llegar a conocer los hippies, los punk, puedo llegar a conocer. Los emos son más nuevos. Entonces, pero tienen características, se visten de una manera en el centro, Avenida Corrientes, en el Abasto, ahí está, en el Abasto se juntan varias tribus, se llaman tribus, las tribus ciudadanas, y tienen sus propias características e identidades, ¿sí? Y se juntan. ¿Qué venimos viendo acá? Que la identidad nos va marcando una forma de vida. La identidad que adopto me marca una forma de vida. Por ejemplo, hay identidades religiosas también.
¿Sí? Y se vive ahí. Si yo les digo, identifíquenme, ¿qué es este que está acá? Sí, ¿y qué sería? ¿Qué religión sería esta? Ese que está ahí. El Islam. Estos son los islámicos. Y estos, hinduistas. Esos son los hinduistas, son de la India, pero el hinduismo no solamente está lo mismo que el Islam, no solamente pertenece a una nacionalidad, está desparramado por todo el mundo. ¿Y acá qué tenemos? ¿Quiénes son estos? Ahora, vayan fijándose eso. Fíjense en una forma de vestir inclusive, la forma que tienen de hacer el culto, la forma de... El hinduista, fíjese que se pintan acá arriba, tiene una manera característica. El judío también, ¿qué hace? Va al Muro de los Lamentos, tiene un kipá, los más ortodoxos usan esos gorros ahí arriba que pareciera que fuera un nido de pájaro. Después aquello que está allá, los budistas también tienen una forma particular. Y acá, ¿qué tenemos ahí arriba? ¿Qué serían? Los católicos. ¿Y acá abajo qué sería? ¿Se parece más a qué? Bueno, sí, también, sí, pero en lo que es la forma de culto, en realidad no eran testigos de Jehová, eran evangélicos. Entonces, pero lo que pasa es que en realidad el culto por ahí, la forma de sentarse en banco y así, son medio parecidos. Ahora, si nos vemos... También aún en lo que tiene que ver en las búsquedas espirituales, también hay una identificación. Cuando empezamos a buscar a Dios, hay una identificación. Y ahora hoy, estamos todos acá. Y yo voy a preguntar, si digo, ¿somos todos cristianos? ¿Somos todos cristianos? Y en el concepto general de decir soy cristiano, todos vamos a decir que somos cristianos. Porque el país, nominalmente el país es un país cristiano, y voy a decir sí soy cristiano. Y porque tal vez de mi familia va a la iglesia y voy a decir que soy cristiano. O porque vengo a la iglesia, soy cristiano. Ahora, ¿cómo me identifico yo? Realmente, veníamos viendo que una identidad empieza a adoptar características de aquello que quiero que con lo que me relacionen y quiero con características del cual voy a estar orgulloso y no voy a tener miedo ni vergüenza de decir soy o tal, soy así o asá, de tal manera. Cuando te preguntan ¿en qué crees? Yo no tengo que tener miedo porque es mi identidad. Y la identidad tiene que está bien arraigada dentro mío, dentro de mi corazón, porque he tomado una decisión. A ver, yo no tengo a veces miedo de tener una identidad y me identifico y me visto de una manera de un grupo de, como hablábamos de las tribus. Me he visto de una manera, escucho una música determinada y no tengo miedo y no tengo vergüenza de escuchar una música. Ahora, cuando me preguntan sobre el tema de Dios, si soy cristiano o no soy cristiano, ¿por qué me da vergüenza? No me debería dar vergüenza. Me muestra un poco cómo soy yo para con Dios cuando me da vergüenza decir si soy cristiano y tener esa definición. En principio, en un concepto general, te estoy hablando porque después vamos a entrar bien a qué significa ser cristiano. Pero en un concepto general es como que está desvalorizado decir que uno es cristiano, que tiene una fe, y me da temor, me da vergüenza decirlo, aunque después no me dé temor decir tantas otras cosas, identificarme con, por ejemplo, un futbolista que le gusta el fútbol. No les da vergüenza identificarse con el grupo de fútbol con que tienen su corazón. No les da vergüenza. Pero ¿por qué nos da vergüenza identificarnos que somos cristianos? Ahora,
en la palabra de Dios nos dice que, fíjense en allí, en Hechos 11:26, para los que no leen y no llegan a leer la letra que está chiquita ahí, que dice Hechos 11:26. Les cuento un poquito dónde está ubicado ese pasaje. Eran los inicios de la iglesia cristiana, encontramos allí en Hechos, cuando hubo la gran persecución sobre Jerusalén y empezaron los discípulos del Señor, los apóstoles, los creyentes del primer siglo, empezaron en la dispersión, porque los seguían, en Jerusalén los habían echado y empezaron a andar por otras ciudades. Dice que llegaron a Antioquía unos hombres que al principio del pasaje no dice el nombre de quién eran las personas, pero predicaron el Evangelio. Y dice que creyeron muchas personas, pero más tarde fue Pablo y se quedó allí y estuvo enseñando a aquella congregación que había nacido ya algún tiempo atrás. Y dice, se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Fíjense, ¿no? Se les llamó. Primero le está diciendo que los de afuera, porque ellos mismos no se llamaron cristianos, se les llamó, con lo cual nos indica que la gente de afuera los empezó a llamar cristianos. ¿Sí? Ahora les pregunto, ¿por qué habrá sido que los empezaron a llamar cristianos? Bueno, es general. Había particularidades por las cuales la llamaron cristianos. Se identificaba muy bien y con lo que veníamos diciendo, que la identificación se demuestra. ¿Sí? Cuando yo me identifico con algo, que lo tengo con una pasión, que lo tengo en mi corazón, no me da vergüenza. Entonces, ¿qué habrá pasado con estos primeros discípulos, como dice así, que las personas de afuera de la congregación le llamaron a los que eran en la congregación, le llamaron cristianos? ¿Qué habrán notado para que los llamen cristianos? ¿Saben qué hacían? Lo que escuchaban que el Señor Jesucristo había enseñado, lo vivían. Lo vivían. Vivían el amor, vivían el comportarse bien, vivían el estar amándose los unos a los otros. Vivían de tal manera que los que estaban afuera de la congregación, los que no creían en Cristo, decían, estos son cristianos, porque al principio el tema era decirlo despectivamente. Eran cristianos, pero ¿por qué le decían cristianos? Porque hablaban como Cristo, porque vivían como Cristo decía que había que vivir. ¿Saben quién era el otro? Ahora me estoy acordando. A alguien que negó al Señor Jesucristo lo identificaron por cómo hablaba. ¿Quién fue que negó a Cristo? Ahí está la maestra de escuela dominical hablando. Es de joven, hermana, es de joven en la actividad. Pedro. ¿Se acuerdan que Pedro dice que agarra y cuando vino a alguien lo reconoció por la forma en que él hablaba? Entonces fíjense en cómo nos identificamos en nuestra vida por lo que hacemos, por lo que pensamos, cómo hablamos, cómo vestimos, qué música escuchamos. ¿Sabés que tu vida, lo que haces durante todo el día, lo que haces yendo al colegio, lo que haces yendo a trabajar, te identifica con una manera de pensar con lo cual estás orgulloso? Miren, vamos un poquito más. 2 Corintios 5, 17. ¿Quién lo lee? Cinco 17. Hermoso texto. Ese hermoso texto
¿Saben por qué es hermoso? Porque nos habla del poder transformador del mensaje de Cristo. ¿Por qué habla? Es como que cuando te acercás al Señor Jesucristo, ¿sabe qué es lo que hace el Señor Jesucristo? Te resetea la vida y comenzás una nueva vida. ¿Sabes por qué? Porque dice, de modo que si alguno está en Cristo, y para arrancar ahí tengo que decir, para estar en Cristo, tuve que haber creído en el Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Estoy en Cristo, vivir en Cristo. Es haberle dicho al Señor Jesucristo, Señor, yo creo que vos sos mi Salvador. Te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Y a partir de ese momento estoy en Cristo. Y la palabra me dice que soy una nueva criatura. Y lo hermoso es que dice, las cosas viejas pasaron. O sea, el Señor te perdonó todo lo que hiciste en tu vida de no haber conocido al Señor y todo lo que pudiste hacer, todos los pecados, el Señor te lo perdona, te cambia la vida. He aquí, dice, todas las cosas son hechas nuevas. A partir del momento que creíste en el Señor Jesucristo, tenés una vida nueva. Por ahí dije una palabra difícil. ¿Qué me ayuda a definir pecado? ¿Qué es pecado? Sí. Muy bien. Pecado es todo aquello que me separa de Dios, todo lo que al Señor no le agrada. Pecado es todo aquello que me hace alejarme de Dios y que en mi vida sin conocer a Dios hice muchas cosas que me separa de Dios, pero además por no tener al Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo dijo que Él era la vida y que nadie podía ir al Padre si no era por Él. Entonces la única manera de tener una relación con Dios y que me pueda acercar a Dios es a través del Señor Jesucristo. Y a partir de ese momento, de ese mismo instante, es que el Señor me da una nueva vida, me reseteó. Y ahora, a partir de ahí, es que me debo empezar a identificar, me tengo que identificar con Cristo. Ya soy un cristiano. Un cristiano no es por venir a la iglesia. Un cristiano es quien se identifica con Cristo, se identifica con las enseñanzas, quien vive las enseñanzas de Cristo y no que diga yo soy cristiano. Los de afuera tienen que decir que soy cristiano. Miren en Mateo 5:13. ¿Quién lo quiere leer? Como parte de la identificación que nos dice el Señor que somos, porque ya después, una vez que somos salvados, que ya pertenecemos a Dios, ya el Señor nos empieza a decir, mirá que vos sos, y ser una identidad, es decir, soy de esta característica, porque si yo me identifico, digo, ¿de qué nacionalidad sos? Me identifico como argentino. Y si me preguntan de qué religión sos, más allá que decimos el vivir, la vida cristiana no es una religión, es una forma de vida, pero cuando me preguntan normalmente qué hago, para no entrar a dar todos los detalles, digo, soy cristiano. Pero aquí, el Señor nos dice, vosotros sois la sal de la tierra. Y les pregunto, ¿para qué sirve la sal? Para salar, es sencillo, para salar. Y decía un cómico y un humorista para niños, ¿de qué gusto es la sal? Salada, decía Carlitos Balá, que en mi tiempo, ¿no? Salada. Ahora, sirve para salar, pero ¿saben que no solamente para salar sirve la sal? ¿Sabían eso? ¿Qué más sirve? Para derretir la nieve. ¿Qué otras cosas? Conservar la carne, muy bien. Tiene sus usos. Fíjense en que nos da una enseñanza esto. Cuando salamos la comida, la salamos porque está desabrida, ¿no es cierto? ¿Sí?
a veces la sal nos hace mal y tenemos que andar frenando un poco. Los que tenemos algunos años con el tema de la sal nos tenemos que cuidar. Los chicos no tanto le meten sal, pero los grandes nos tenemos que cuidar porque nos hace mal a la presión. Pero la sal sirve para darle gusto a la comida, ¿no? Nos gusta, le ponemos un poquito más de sal para darle un sabor, realza el sabor de toda esa comida y ese rejunte de verduras, carne y todo eso, y le ponemos un poquito de sal. Pero no solamente con eso, el hermano decía, para conservar la carne, hoy no se usa tanto, pero en la época, ya hace muchos años, casi siglo atrás, se usaba la sal para, de alguna manera, se cocinaba y se preservaba la carne salada. Entonces servía y se llamaba, si no me equivoco, creo que se llamaba chasqui, la carne esa salada. Y servía para conservar. Ahora, ¿cuál es la enseñanza que nos dice acá? Vosotros sois la sal de la tierra. ¿Qué nos quiere decir el Señor? Nos dice, vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal nos da estas propiedades y estas cosas que dijimos. ¿Qué dijimos que era? Para dar sabor. Bien. Y lo otro, para conservar la carne. Ahora, como hijos de Dios, de alguna manera, nuestra vida y en el lugar donde vivimos, tenemos que vivir de tal manera que le demos eso que la gente dice no es sabor porque no nos chupa. No nos anda así la gente chupándonos. Pero la gente dice, me gusta estar con vos. ¿No? Entonces, tal vez a ustedes los chicos nos le dicen los compañeros del colegio, che, qué buen momento que hemos pasado juntos. ¿No les dicen eso? ¿Sí? Bueno, es porque estamos de alguna manera viviendo la vida cristiana. Y si no, para conservar en un ambiente de trabajo. Mire, yo les voy a contar mi historia. Yo, una de las tantas que tengo, ¿no? Yo trabajo en Telefónica hace muchísimos años. Hace como 10 años atrás era supervisor en una oficina en Capital Federal y teníamos varias computadoras. Entonces, se puede imaginar con la computadora, estaban todos hombres, enseguida cuando había posibilidad se metían a las páginas de internet porno. Entonces, cuando yo llegué a ser supervisor, como yo venía hablándoles del Señor a todos, ya sabían que conmigo cuando estábamos en la oficina no podían entrar a esas páginas. Entonces, ninguno se animaba, por lo menos cuando yo estaba presente en la oficina, a entrar a esas páginas. ¿Qué hacía? Estaba actuando como la sal. ¿Por qué? Porque conservaba de alguna manera, por lo menos el momento donde yo estaba, conservaba que los demás no hicieran inmundicias, no entraran en el pecado de andar visitando las páginas porno. Entonces, cada uno de nosotros tenemos esa identidad que tenemos que ser sal donde el Señor nos puso. Ahora, para eso me tengo que haber identificado con Cristo, con todo lo que representa, estar orgulloso de ser cristiano. Entonces voy a vivir una vida de tal manera que conserve el lugar que estamos. En el colegio, cuando los chicos te vienen a mostrar ahora el celular, en mis tiempos eran los chistes verdes también, chistes groseros. ¿Qué hacía uno? No, yo no comparto con vos. Entonces no me venían a contar a mí, pero de alguna manera cuando yo estaba presente no los contaban. Era de conservación en ese lugar. Porque dicen, fíjense que dice, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? O sea, dijimos varias características que tiene la sal. Y acá, vosotros sois la sal de la tierra. Los hijos de Dios hoy de alguna manera conservamos en el ambiente que el Señor nos ha puesto, conservamos esas características de la sal, de dar el gusto a las personas que estén junto a nosotros, de conservar en santidad el lugar donde estamos.
Ahora, cuando dice, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Saben que esto hace referencia en el tiempo de que se escribió la Biblia, en el siglo I y en varios siglos antes y varios siglos después? La sal pierde sus propiedades. Las amas de casa van a saber decirme que llega un momento que si la sal tomó mucha humedad y quedó ahí, deja de salar. ¿No es cierto, hermana, que deja de salar la sal? ¿Sí? Sí, dice que sí la hermana. Deja de salar. No, lo que pasa es que la hermana o no usa sal o por el problema de la presión o la usa, compra poquita, entonces la va usando y nunca se le echa a perder. Entonces, ¿qué pasa con la sal cuando deja de salar? La usaban para tirarla en los caminos. Y ser hollada significa ser pisoteada de los hombres. La usaban para los caminos, así como hoy se usa piedra, en aquellos tiempos la sal sobraba y se tiraba en los caminos. Entonces, por eso dice, pero si la sal se desvaneciere, ya no sirve. Y ahí es donde tenemos que pensar nosotros, ¿cómo nos identificamos? ¿Qué hacemos con nuestra vida? Porque ¿saben una cosa? Los hombres nos van a pisotear, no que van a venir, nos van a estar pisoteando, sino que de forma figurada van a decir, ¿vos sos cristiano y te comportás de esa manera? Y esos nos van a pisotear. A mí buscaban siempre formas de pisotearme en el colegio. Yo les cuento, acepté al Señor cuando tenía 8 años. Desde chiquito estoy en los caminos del Señor. No, siempre, algunas veces tuve mis caídas o algunas peleas que tuve también de adolescente, que me peleaba. Entonces, alguno venía, ¿y vos sos cristiano? Me decían. Y eso era que me pisoteaban. ¿Por qué? Porque me había desvanecido. Pero no solamente eso. Fíjense, ahí, ¿qué notan ahí? ¿Qué es eso? ¿Y qué sería? ¿Qué país es? ¿Lo identifican? Italia, muy bien, Italia. Es Italia, está con todas las luces hoy. Vamos todavía, se tiene que llevar un premio. Doble porción esta noche de comida. Pero también dice el Señor Jesucristo, dice, vosotros, le dice a los discípulos, y hoy nos dice también a nosotros, que somos la luz del mundo. ¿Qué hace la luz del mundo? Ilumina en la oscuridad. Y nosotros hoy vivimos en un mundo de oscuridad. La gente no se da cuenta, vive sobre lo material solamente, pero decía el apóstol Pablo que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes celestiales, contra gobernadores de las tinieblas. Y nosotros no lo vemos, pero en el mundo, en los aires, hay demonios y espíritus que son del diablo tratando de engañar a la gente. Es un mundo oscuro en el que vivimos y nosotros tenemos que iluminar a las personas. Iluminarlas para que crean en el mensaje de Dios, en el mensaje del Señor Jesucristo, en el amor, en el mensaje que dio el Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el mensaje que tenemos que dar. Somos luces para iluminar a las personas que no conocen al Señor Jesucristo y de llevarle este mensaje, el amor de Dios. Y sabés que cualquiera de ustedes lo puede hacer, No necesita ser grande, cuando llegue a los 18 años voy a empezar a hablar del Señor. No. Cualquiera. No importa la edad que tengan. Pueden ser luces. Porque el Señor no dice edades. Te dice, sos la luz del mundo. Y podemos iluminar a ese mundo en tinieblas en el que estamos.
Pero además nos dice el Señor que a partir de los que hemos creído en el Señor Jesucristo, ahora, en Juan capítulo 1 dice, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, fíjense ya, ahí, los que le recibimos al Señor, los que hemos creído en su nombre, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice ahí en rojo? ¿Qué más? Los cuales... ¿Qué nos dice ahora? Dice, los que hemos creído en el Señor Jesucristo, somos hijos de Dios. Y fíjate vos lo que dice, no porque vaya a la iglesia soy un hijo de Dios, no porque voy con mamá y papá voy al hijo de Dios, es una relación de Dios conmigo y yo con Dios. Porque dice que a los que creen en su nombre es una relación personal. Es una relación personal que tengo yo con el Señor y tengo que decirle al Señor que lo acepto para poder ser hecho hijo de Dios. Quien cree en el Señor Jesucristo es hecho hijo de Dios. No creamos que porque mamá y papá vienen a la iglesia, yo soy un hijo de Dios. ¿Sabe una cosa? Dios no tiene nietos. No tiene nietos. Dios tiene hijos solamente. Y somos hijos porque creímos en el Señor Jesucristo. Pero algo más. Porque dice que somos engendrados de sangre, no somos engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Somos engendrados de Dios. Esa nueva naturaleza en la que leímos en el versículo anterior, nos dice que hay una nueva naturaleza que está engendrada por Dios, con características de Dios, con características que me identifican con Dios. ¿Alguno tiene características de su papá o de su mamá que pueda identificar? Sí, yo tengo la nariz, yo tengo los ojos, yo soy alto como mi papá. ¿Tienen características? ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Todos estamos de acuerdo? Sí. Vos sos parecida a tu mamá, vos sos parecida a tu papá. Y cuando nace uno chiquitito, un bebé chiquitito, dice, es igualito al papá, mirá vos. ¿Sí? Bueno, son engendrados, papá y mamá le dieron los genes. Acá nos dice que somos engendrados por la voluntad de Dios. Esa nueva vida que nos dio Dios tiene características de Dios, que son las características con las cuales me tengo que identificar, con las cuales tengo que vivir. Y allí dijimos primero que éramos la luz del mundo. Vosotros sois hijos de luz. Dios es luz. Allá en Juan nos diría que es la luz del mundo, el Señor Jesucristo. No se lee, ¿no? Elegí mal el color. Sí, ¿no? Sí, hace mucho contraste. Para la próxima vamos a cambiarle la diapositiva esa. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. Hijos de la luz, hijos del día. Dios es Dios de luz. No somos de la noche ni de las tinieblas. Fíjense, con lo cual lo primero que nos muestra que tenemos que ser es esa única. Ya la voy a cambiar para la próxima. Dios nos ha hecho hijos de luz y tenemos que mostrar las características de un hijo de la luz. El Señor dice, sed santos porque yo soy santo. Dios es santo. Si yo soy engendrado de Dios, tengo que mostrar características de Dios y me tengo que identificar con la santidad de Dios. Y les pregunto, ¿qué es ser santo? ¿Venir a la iglesia? ¿Cómo? ¿Cómo acá? Vamos por acá. ¿Cómo? Muy bien, estar apartado del mal. Y denme ejemplos, porque tiene que ser ejemplo práctico, que vivamos todos los días, sí. ¿Cuál ejemplo? La droga, muy bien, me tengo que apartar de la droga. Si viene alguien a convidarme un porro o si me viene a dar una pastillita, no, tomala que te va a hacer bien, no pasa nada. ¿Qué tengo que decirle? No porque soy un hijo de Dios. Y la droga, ¿qué otras cosas podría ser? ¿Cómo?
amistades malas. Lo dijiste vos, yo no se la agarren conmigo, pero tiene razón, Tiene razón que tenemos que cuidar las amistades, porque las amistades nos pueden llevar por otro camino que no sea el camino de Dios. Dice el apóstol Pablo en Corintios, ¿qué comunión tienen las tinieblas o la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene? Ninguna. Si yo soy un hijo de Dios y el que no tiene, porque he creído en el Señor Jesucristo, soy un hijo de Dios y soy hijo de la luz. Ahora, los que no tienen a Cristo, ¿qué son? ¿Hijos de qué? ¿De la luz o de las tinieblas? De las tinieblas. Y dice ese versículo que decía de Corintios, ¿qué comunión tiene la luz con la tiniebla? Ninguna. Porque son opuestos. Entonces, ¿qué comunión tengo con los que no tienen a Cristo? ¿Me dice la palabra de Dios que yo me tengo que apartar totalmente de esos? No, porque yo tengo que predicarles el Evangelio a ellos. Tengo que mostrarles cuál es mi identidad. Yo no me puedo sentir identificado con los que no tienen a Cristo. Me tengo que identificar con los que tienen a Cristo. Pero no me puedo identificar con los que no tienen a Cristo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. A veces veo jóvenes que se identifican con las bandas de rock o con ciertas filosofías de vida que no tienen nada que ver con Cristo. Y esas filosofías, esas bandas de rock, lo que hacen es apartarme cada vez más de Dios. ¿Qué más? ¿Cómo muestro que me identifico con Dios? ¿De qué me tengo que apartar? Decía, ser santo, me tengo que apartar de. ¿Cómo? Sí. ¿Quién dijo algo? Escuché algo por ahí, bueno, no importa. Del mal. Sí, del mal. El mal es general, es una cosa así, el mal. Pero concreto, seamos concretos. Claro, pero también es muy grande. Vamos a lo concreto, porque tenemos que saber de qué nos tenemos que apartar. Hermana, del pecado también. Es muy general. ¿Pecado qué es? No, todo no. Hay cosas, fíjense, hay un texto que dice el apóstol Pablo que dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Miren, ¿está mal mirar fútbol? No. A mí que no me gusta digo que no está mal mirar fútbol. Pero si el domingo, ahora cuando viene el Mundial, el domingo tenemos la reunión acá y yo digo, ¿qué voy a ir a la reunión? Me quedo mirando el fútbol. Eso ya es pecado. Entonces hay que saber discernir. No te gusta, ¿no? ¿No te gusta? ¿No? ¿No es así? Bueno. La palabra de Dios es así, es dura, y es cuando el Señor me dice qué es lo que tengo que hacer, y después está en mi decisión qué es lo que voy a hacer. ¿Cómo me voy a identificar con un cristiano? No dejar que el mundo me influencie. Está bien, tendríamos para hablar, ¿sabés cuánto? De las influencias del mundo, que tiene que ver también con la identidad. Tengo que tener una identidad firme en las cosas de Dios. No puedo estar hoy sí, mañana no, y decir sí, soy cristiano, pero depende como lo que haya. ¿Qué más? Identifiquemos, vieron que saltan algunas cositas que digo, no, esto no puede ser que sea malo, pero se convierten en cosas malas cuando no le doy el lugar que le corresponde. ¿Qué más? Yo les pregunto, ¿qué me dicen si le digo de ir a los cumpleaños de 15 de mis compañeros de la escuela? Ya por la cara que ponen ya saben, no vamos a entrar en tema, los dejo ahí. Ya saben, así que me alegra que sepan. A ir al cumpleaños de 15, por ejemplo, de mis compañeros de colegio. A ver, si voy tengo que tener cuidado, ¿sí? Porque no tengo que dejar que me influencien las cosas del mundo. ¿Sí? Ojo. ¿Qué más? ¿Cómo soy santo? ¿Cómo me aparto de esas cosas que
saltó otra más. ¿Cómo me aparto? ¿Cómo soy santo? Apartándome de las cosas malas, apartándome del pecado, apartándome del mundo. Pero pongámosles nombre para tener identificados cuáles son nuestros enemigos, que nos aparten de ser identificados como cristianos. Si yo voy al boliche, o voy al bailable, voy a donde sea, si yo voy ahí, ¿ustedes creen que me van a identificar como cristianos? Hay una identidad que tenemos como cristianos, y más como cristianos evangélicos. Si yo voy fumando por la calle, y ya no hablo de droga, hablo de fumar, ¿está bien? No, no está bien. ¿Por qué no está bien? A ver, no porque no, me lo dijeron en la iglesia que no está bien. ¿Por qué no está bien fumar? Muy bien. El versículo dice que somos templo del Espíritu Santo y que tenemos que cuidar el templo del Espíritu Santo. Por eso no tengo que fumar y no tengo que hacer nada, absolutamente nada, que dañe mi cuerpo. Soy responsable ante Dios de este cuerpo que Dios me dio y lo tengo que cuidar. ¿Qué más? Ayúdenme. Vamos a ponerle nombre porque tenemos que saber cómo nos tenemos que identificar y cuáles son nuestros enemigos que nos quieren quitar la identificación, que somos cristianos. ¿Qué más? También es similar a lo que veníamos diciendo, emborracharme. ¿Está mal tomar un poco de vino? Tomar un poquito de licor. A mí me gusta tomar licor, chicos, sí. Y toda la noche por ahí una copita así chiquitita, antes de ir a dormir, de licor. Pero un poquito. Por más que esté en mi casa y me vaya a dormir, un poquito. Porque si yo me emborracho, no cuido el templo del Espíritu Santo, que es mi cuerpo. Ahora, comer. Cómo me gusta comer. Y comer con todo. ¿Es lícito comer? Sí, tengo que comer para vivir. Ahora, pero si me como todo, ¿estoy cuidándome? No. Entonces, en todas partes, fíjense en cómo me identifica con ser un hijo de Dios. La vida cristiana es una vida práctica, no es de conocimiento, no es decir voy a la iglesia a escuchar las enseñanzas del Señor Jesucristo. Claro, tengo que venir a escuchar las enseñanzas del Señor Jesucristo para después, cuando me voy de acá, y no, fíjense en lo que voy a decir, no cuando salga ya cuando terminó la reunión, en el contacto con mis hermanos empezar a vivirla, porque también la palabra de Dios nos dice que nos tenemos que amar unos con los otros. Y si de repente hay alguno que, mirá vos, no me sonrió, o mirá, no me saludó, ya me la va a pagar. ¿Y eso es de cristiano? Tampoco. ¿Se dan cuenta que la vida cristiana es de práctica? Más allá de la teoría que tenemos, la vida cristiana es práctica. Y en la práctica me identifico con las enseñanzas de Cristo. En la práctica me identifico cómo vivo en mi día a día. No solamente el domingo cuando vengo a la iglesia, sino también en la escuela, en el trabajo. Y podríamos hablar en mi forma de pensar. ¿Cuánto estamos ya? Ya estamos en horario, ¿no es cierto, Juan Carlos? ¿Ya estamos? No sé son las 9, no sé a qué hora empecé. Pero podríamos seguir hablando, hermanos y chicos. Hoy hay muchas ideologías que te mandan con una identidad para otro lado. Lamentablemente también está el tema del aborto. Yo he escuchado jóvenes que se dicen llamar cristianos que están de acuerdo con el aborto. La Biblia no va a estar nunca de acuerdo con el aborto. Por supuesto que tenemos que defender a las hermanas y a las mujeres en general también, pero no podemos estar atrás de las feministas, porque en el criterio que tienen las feministas están equivocadas y totalmente alejadas de las cosas de Dios, pero que tenemos que defenderlas y que tenemos que tratarlas con amor y darle el lugar que les corresponde, el lugar que les dio el Señor, no que le ha dado el hombre.
el lugar que le dio el Señor a las hermanas, a las mujeres. Pero no podemos ir atrás, por eso, atrás de las feministas. Y así tantas cosas que nos identifican o no nos identifican como cristianos. Cada uno somos responsables, como decía la primera diapositiva, llevamos con orgullo lo que somos. Ser cristiano no es venir solamente a la reunión de jóvenes o venir el domingo a la iglesia. Ser cristiano convoca un montón de situaciones, pero más allá de saberlo con la cabeza, es vivirlo con la vida, es vivirlo en la vida práctica. Entonces, la pregunta para terminar, ¿con qué o con quién me identifico? Y esa pregunta la van a responder ustedes. Yo no quiero que me la respondan a mí. Ustedes se la van a tener que responder al Señor. Señor, me quiero identificar con vos. Yo me quiero identificar con tu palabra. Yo me quiero identificar con lo que vos nos enseñaste. Ustedes se la tienen que responder al Señor. A mí no me la tienen que responder. Cada uno tenemos que responderle al Señor. ¿Con quién me quiero identificar? Y el Señor les pregunta a ustedes, y ustedes son los que deciden. Así que, chicos, gracias por esta noche, por poder compartir con ustedes. Que el Señor les bendiga, que les dé fortaleza. A todos nos tiene que dar fortaleza, porque estamos viviendo en un tiempo muy difícil. Un tiempo muy difícil. Acá, gracias a Dios, no ha llegado a que todavía nos metan presos por identificarnos como cristianos. Hoy me llegaba una noticia en países islámicos. Los islámicos hoy anunciaron el asesinato de 10 personas que se identificaban cristianas. ¿Qué pasaría con nosotros si hoy viniera una persecución a Argentina? ¿Cuántos de nosotros nos seguiríamos identificando como cristianos? Gracias al Señor que no tenemos una persecución, pero tenemos que mostrar que Cristo está en nosotros. ¿Te identificás con Cristo? ¿Lo mostrás con orgullo? ¿Vivís sus enseñanzas con orgullo? ¿Con qué o con quién me identifico? Que el Señor los bendiga.